O sea, hermano, a todo gran hombre de Dios que Dios usó, que Dios exaltó, que Dios promovió, que Dios lo avanzó en su reino, en su propósito, que Dios le dio autoridad y posición, fueron hombres que la obediencia le costó. Abraham le costó la obediencia, hermano, dejar su tierra, su parentela. Hoy, cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias te damos por el honor, por el privilegio de poder adorar, exaltar tu nombre. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder reunirnos todos bajo un mismo sentir y un mismo propósito de adorar tu nombre, glorificarte y de escuchar el mensaje tuyo, Dios, para cada uno de nosotros. Padre, yo me deposito por completo en sus manos. Entiendo, Señor, que soy un hombre débil, que soy un hombre imperfecto, el cual se deposita en tus manos para ser usado por ti, oh Dios. Señor, ayúdeme, deme la capacidad, deme la sabiduría, deme el dominio propio para compartir este mensaje de una manera eficaz, de una manera, Señor, que sea para bendecir, edificar tu pueblo. Señor, me quito yo y te pido que sea tú, Dios, usándome para gloria y honra tuya. Y yo entiendo, Señor, que sin ti nada bueno puedo hacer, y sin ti, oh Dios, nada bueno puedo dar. Espíritu Santo, tome control de todo lo que yo diga en esta hermosa mañana. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar los hermanos que están de pies. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: la obediencia cuesta. La obediencia cuesta. Y cuando nosotros analizamos la situación de la humanidad, en qué estado está la humanidad, vemos que la gran mayoría está en desobediencia. Y la razón por la cual es porque la obediencia cuesta. La desobediencia no cuesta nada. Para usted ser desobediente a Dios, a usted no le cuesta ningún sacrificio, sino que la desobediencia fluye naturalmente, porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Para una persona ser desobediente no tiene que hacer ningún esfuerzo. Por esa razón vemos que la gran mayoría de la humanidad está en desobediencia al Señor. Mas sin embargo, son pocos los que son obedientes al Señor. ¿Por qué? Porque la obediencia cuesta. Y nosotros como creyentes tenemos el conocimiento, o debemos de tener el conocimiento, que la obediencia es nuestra mayor adoración a Dios. La obediencia
es nuestra mayor ofrenda que le podemos dar a Dios. Es algo que nosotros debemos de estar seguros de esto. Nuestra obediencia es la mayor ofrenda que le podemos dar a Dios. Usted dice, bueno, pastor, pero ¿y qué pasa con las adoraciones? Bueno, cuando usted adora en desobediencia, eso no llega al cielo. Cuando usted diezma, ofrenda en desobediencia, eso no llega al cielo. Cuando usted ora al Padre en desobediencia, esa oración no pasa ni el techo de la casa. O sea, que lo primordial, lo más importante, lo que Dios requiere sobre todas las cosas es la obediencia. Y cuando nosotros nos detenemos y meditamos en cómo está el mundo, vemos que la gran mayoría está en desobediencia. Y como dije anteriormente, la razón por la cual es porque la obediencia a Dios cuesta, mas la desobediencia no cuesta absolutamente nada, sino que fluye y nace naturalmente de nosotros. Y al ser humano siempre le ha gustado lo que se le hace más fácil. O sea, a nosotros por naturaleza siempre nos gusta lo que se nos hace más fácil. Y especialmente en esta era, la era de la comodidad. Por esa razón es que la gran mayoría de la persona se torna desobediente a Dios porque se le hace más fácil. Y dentro de las opciones que Dios nos da a nosotros como seres humanos, es la opción de ser obediente. O sea, usted tiene la opción de obedecer a Dios, pero también tiene la opción de desobedecer a Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, en su gran amor, nos da esta opción de obedecer y de desobedecer. Pero juntamente con estas dos opciones, Dios nos da las consecuencias que vendrán de obedecer y las consecuencias que vendrán de ser desobediente. Deuteronomio 28 versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios. Y cuando Dios dice si oyere, o sea, Dios nos está diciendo que es opcional obedecer a Dios. O sea, el obedecer a Dios es una opción que cada hombre tiene. Y si hay algo que al ser humano le cuesta mucho trabajo, es ser obediente a Dios. Muchas veces se nos hace fácil ser obediente a cualquier persona, a nuestro jefe de trabajo. Se nos hace fácil obedecer a lo que un familiar pide de nosotros. Se nos hace fácil muchas veces obedecer quizás lo que yo quiero hacer. Pero el problema serio viene cuando nos toca obedecer a Dios. Y debemos de preguntarnos, ¿por qué al hombre se le hace tan difícil obedecer a Dios? ¿Por qué batallamos tanto? ¿Por qué el obedecer a Dios es como cuesta arriba? ¿Por qué el obedecer a un jefe, a una persona, a un secular, a un familiar, se nos hace muchas veces tan fácil? Pero el obedecer a Dios siempre se torna difícil. Bueno, y la razón es porque la obediencia a Dios contradice y va contra las tres cosas que más nos gusta a nosotros. Va contra las tres cosas que nos llaman la atención y que a nosotros es algo de gusto. Primero, el obedecer a Dios, hermano, la obediencia a Dios contradice los deseos de la carne. O sea, la obediencia a Dios siempre irá contra los deseos de la carne. Y a nosotros nos gustan los deseos de la carne. O sea, no podemos decir que no. A mí me gustan los deseos de la carne, ahora no me conviene. A mí me gusta, hermano, quizás conseguir dinero fácil. O sea, al hombre le gusta quizás tener diferentes personas para tener relaciones sexuales. O sea, a la carne le gusta eso, humanamente al hombre le gusta eso, pero no nos conviene.
O sea, por esta razón se nos hace tan difícil muchas veces obedecer a Dios, porque la obediencia a Dios va contra las tres cosas que a nosotros nos gustan. Primero, nuestros deseos carnales y pecaminosos. Segundo, la obediencia a Dios va contra las propuestas y ofertas del diablo. Y no podemos decir que las ofertas y la propuesta del diablo, en una manera humanamente hablando, no se vean buenas. O sea, visiblemente se ven buenas. Cuando el diablo a ti te ofrece, bueno, tú te puedes conseguir $500,000 haciendo algo ilegal o haciendo un fraude. Al hombre eso le parece bueno. $500,000 en un día, humanamente hablando, no cae mal. O sea, la obediencia a Dios siempre irá contra las propuestas y ofertas del diablo. El que venga una persona y vamos a decir del sexo opuesto, que usted la vea elegante, que usted le sea atractiva y que lo invite a pasarse un día placentero en una cabaña, todo pago. Es una oferta que aparentemente aparece buena y al hombre le gusta, pero no es lo correcto, porque es desobediencia a Dios. Y por tercero, la obediencia a Dios va contra el sistema pecaminoso, o sea, la influencia del mundo. Por esta razón, a nosotros, hermanos, se nos hace muchas veces difícil ser obediente a Dios, porque la obediencia a Dios contradice y va en contra las tres cosas que a nosotros nos gustan: los deseos de la carne, la propuesta del diablo y la corriente del mundo. Hermanos, y cuando nosotros leemos estos textos bíblicos de Filipenses, capítulo 2, del 5 en adelante, vemos que el mayor acto de obediencia fue el de Jesús en la cruz del Calvario. O sea, en el mundo entero no ha habido mayor acto de obediencia, sino que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. A Jesucristo la obediencia le costó la vida. Miren esto, hermano. El mayor acto de obediencia expresado en toda la humanidad más grande fue que Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Y el título del mensaje es: la obediencia cuesta. A Jesucristo la obediencia le costó la vida. ¿Y a ti qué te está costando la obediencia a Dios? O sea, a Jesucristo le costó la vida la obediencia al Padre. Y fue el mayor acto de obediencia, hermano, expresado en todo el universo. La obediencia a Jesús, hermano, le costó la vida. Pero no de cualquier manera. Hay una coma y dice: y muerte de cruz. Miren cómo Dios quiere que usted entienda qué tanto le costó la obediencia a Cristo, que tuvo que morir en la cruz del Calvario. La muerte más horrenda, más dolorosa de ese entonces era la muerte en la cruz. Por eso es que Dios hace una coma y dice: y muerte de cruz. Hermano, cuando las personas estaban colgando en la cruz y ya por derramar sangre se le iba a la fuerza y se dejaban caer, sus pulmones colapsaban y se asfixiaban. O sea, Jesucristo en ese momento con su fuerza se mantuvo en los clavos, pero cuando ya perdió la fuerza se dejó caer. Y los científicos dicen que cuando la persona crucificada perdía la fuerza y ya se dejaban caer, sus pulmones colapsaban, se asfixiaban. Imagínese eso, hermano. Usted colgado en una cruz y usted ya sin fuerza, pero con su última poca de fuerza, usted se mantiene así, sostenido. Pero cuando ya se le va la fuerza, usted se deja caer y sus pulmones colapsan. O sea, Jesucristo fue obediente hasta la muerte.
A Jesucristo la obediencia le costó la vida. Y a ti, mi querido hermano, ¿qué te está costando tu obediencia a Dios? Hermano, este fue el mayor acto de obediencia en toda la humanidad. Que Jesucristo murió voluntariamente por ti y por mí en la cruz del Calvario para ser obediente a Dios. Miren lo que dice el versículo 6 y 7. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo se humilló y vino y tomó forma de este cuerpo débil, frágil, lleno de necesidades para ser obediente a Dios. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. O sea, que Jesús se despoja de toda su gloria y todo su poder y lo deja en el reino y viene a habitar en un mundo lleno de pecado y de maldad, en un cuerpo frágil, por obediencia. Él no tenía que hacerlo, pero Él lo hizo porque decidió hacerlo por voluntad propia. Por esto te digo que el sacrificio de Cristo es el acto de obediencia más grande expresado en toda la humanidad. O sea, Cristo siendo Dios no tenía que hacerlo, pero vino y habitó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario. O sea, Jesucristo hizo esto por amor y voluntariamente. Dios no lo forzó. El Espíritu Santo no lo forzó. Él lo hizo de una manera voluntaria y por amor. Usted me dice, bueno, pastor, pero ¿y qué de esos musulmanes que se explotan? Ellos lo hacen eso por su religión. Eso es un acto de obediencia a su creencia, a su religión. No, porque ellos lo hacen bajo la manipulación y el engaño de sus líderes y bajo promesa falsa. Ellos le dicen a los musulmanes que si tú te explotas y matas a mucha gente contigo, Alá, el Dios de ellos, le va a dar 72 vírgenes en el reino. Oigan eso. Y que ellos se van a casar con 72 vírgenes. Y Dios le tiene esas 72 vírgenes allá preparadas en el cielo. Y ellos tendrán relaciones con ellas por toda una eternidad. Y siempre seguirán siendo vírgenes. Por eso es que estos psicópatas se matan y se quitan la vida. O sea, eso no es un acto de obediencia. Ellos lo hacen bajo una manipulación y un lavado de cerebro, bajo promesa falsa. Ahora, lo que Cristo sí hizo es el mayor acto de obediencia. Lo hizo voluntariamente, por amor, y Él así quiso hacerlo por ti y por mí. Hermano, Jesucristo, por ser obediente al Padre, murió en la cruz. O sea, a Jesucristo la obediencia le costó la vida y tuvo que morir, y muerte de cruz. O sea, estamos viendo todo lo que le costó la obediencia a Jesús. Se despoja de su gloria, su poder. Pero también dice la palabra que Jesucristo en el trayecto a ser llevado a la cruz del Calvario fue escupido, fue humillado. O sea, a Él lo colgaron vamos a decir, en paños menores. Le quitaron su túnica. O sea, hermano, es un acto de humillación. Le dieron bofetadas, le dieron latigazos, le forzaron a cargar una cruz. Cuando dijo que tenía sed, le dieron vinagre. O sea, todo esto por ser obediente. Hermano, la obediencia cuesta. Y si a Jesús la obediencia le costó todo esto, ¿cuánto más a nosotros la obediencia no nos va a costar? Pero el problema es que nosotros no estamos dispuestos a pagar el pago por la obediencia.
Hermano, a Jesucristo la obediencia no solamente le costó la vida, sino que le costó cansancio. Juan capítulo 4. En la ciudad de Sicar dice la palabra que Jesús, cansado del camino, se cansó. O sea, la obediencia de Jesús al Padre, de Él ir y buscar a los perdidos, predicar el Evangelio, le costó cansancio. Jesús se cansó. O sea, la obediencia a Dios, hermano, nos va a costar hasta cansancio. Esos momentos, hermano, cuando usted no tenga ganas de venir a la iglesia. Esos momentos cuando usted se sienta abrumado y quizás sobresaturado con muchas cosas que hacer. Se tiene que entender que la obediencia cuesta hasta cansancio. Hermano, la obediencia a Jesús le costó hasta hambre. Mateo capítulo 4. Jesús tuvo hambre cuando fue tentado por el diablo. Habrá momentos, hermano, han habido momentos en mi vida que yo no he tenido tiempo para comer, pero tengo que venir para la iglesia. O sea, y hay muchas veces, hermano, que he predicado con hambre y he estado aquí con hambre, pero yo entiendo que por el hambre no debo de quedarme en mi casa, sino que la obediencia hasta hambre me va a costar. Hermano, la obediencia a Dios, a Jesús le costó negación propia. Mateo capítulo 26, cuando Jesús está en el Getsemaní orando, le dice: Padre, si es tu voluntad, quita esta copa de mí. Pero dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La obediencia a Jesús le costó negación propia, negarte a ti mismo. El versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo. Para ser obediente a Dios, hermano, tú tienes que despojarte de ti mismo. Tú tienes que poner el yo a un lado, lo que yo quiero, lo que yo entiendo, lo que a mí me conviene. Jesucristo se despojó de sí mismo, de su poder, de su gloria, de su posición allá en el reino de Dios, a la diestra del Padre. Se despojó de sí mismo. Hermano, para nosotros ser obedientes a Dios, tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Tú tienes que poner a un lado tus deseos, tus gustos, tus planes. Lo que tú entiendes que en ese momento a ti te es de beneficio. O sea, Jesús se despojó de sí mismo. Y el versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló. Hermano, la obediencia a Dios es un acto de humillación. Escuchen lo que le digo. La obediencia a Dios es un acto de humillación. Porque cuando Dios te dice a esto y tú lo haces, tú te estás humillando y estás obedeciendo lo que Él te dice. Y para Jesucristo ser obediente al Padre, se humilló. Hermano, cuando usted es obediente a Dios, usted le está diciendo a Dios que usted reconoce que lo que Él te dice es lo correcto. Cuando tú eres obediente a Dios, tú estás reconociendo que lo que Dios te dice es lo que a ti te conviene y lo que tú debes hacer. Cuando tú eres obediente a Dios, usted le está diciendo a Dios que usted está bajo su dirección y que Él tiene la rienda y el control de su vida. Cuando una persona es obediente a Dios, se está humillando a Dios, diciéndole: Dios, tú tienes el control de mi vida, tú eres el que sabe lo que a mí me conviene, tú eres el que sabe lo que a mí me será de beneficio. O sea, la obediencia es un acto de humillación. Y si la obediencia es un acto de humillación, la desobediencia es un acto de arrogancia. Y notemos cómo todo viene y encaja cuando en el Salmo 138 dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo, al arrogante, Dios lo mira de lejos. O sea, cuando tú eres desobediente,
Es una falta de humillación. Eres tú siendo arrogante, diciendo, no, yo sé qué es lo que yo debo de hacer. Yo sé qué es lo que a mí me conviene. No es lo que tú me dices, Dios, sino es lo que yo entiendo. Es un acto de arrogancia. O sea, y dice la palabra que Dios al humilde lo atiende y lo mira de cerca. De ahí que el Salmo 51 dice, versículo 17, que al corazón constrito y humillado Dios no desprecia. O sea, la obediencia es un acto de humillación. Señor, yo estoy a tus pies, lo que tú me digas, eso es. Aunque yo no lo entienda, aunque a mí no me guste, yo me humillo y hago lo que tú me dices. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice algo muy importante. Y en el versículo 8 del texto que estamos leyendo, a la historia que estamos viendo, Filipenses capítulo 2, al final del versículo 8, me gusta esta parte que dice el apóstol Pablo. Dice, y estando en la condición de hombre. O sea, ¿qué el apóstol Pablo nos quiere dejar saber en esta parte? Y estando, o sea, que Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y estando en condición de hombre. O sea, entonces el apóstol Pablo diciéndonos a nosotros que Jesucristo tenía la posibilidad de ser desobediente porque estaba en un cuerpo frágil y era 100% hombre. Mas Jesucristo no usó la excusa de que estaba en un cuerpo de hombre para pecar, para ser desobediente. Y muchas veces nosotros, hermanos, buscamos excusas para nuestra desobediencia. Jesucristo tuvo toda la posibilidad de ser desobediente porque estaba en un cuerpo de hombre, mas no lo fue. O sea, el hecho de que Jesús estaba en un cuerpo de hombre, para él no fue excusa para él pecar. Porque muchas veces nosotros buscamos una excusa por la cual pecamos. Muchas veces nosotros buscamos una excusa por la cual somos desobedientes. Pastor, yo le hablé mentira porque si le decía la verdad me iba a ser perjudicial para mí. Pastor, yo me acosté con ella porque si no me acostaba con ella no me iba a dar lo que ella dijo que me iba a dar. O ella me forzó a hacerlo, o él me forzó a hacerlo. Pastor, yo no fui a la iglesia hoy por esta razón. Yo no hice esto por esta razón. O sea, siempre buscamos una excusa para la desobediencia. O sea, y cuando dice la palabra, y estando en la condición de hombre, es Dios dejándonos saber que no tenemos excusa para ser desobediente. No la hay. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Miren lo que dice la palabra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, que Jesucristo también fue tentado como tú y como yo, porque estaba en un cuerpo de hombre. Pero mire cómo concluye Hebreos 4:15. Pero sin pecado. O sea, Jesucristo no usó la excusa de que él estaba en un cuerpo de hombre para pecar. Jesucristo no usó la excusa de que él estaba en un cuerpo de hombre para ser desobediente, sino que estando en la condición tuya y en la condición mía, Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Por eso, iglesia, yo quiero que tú entiendas que la obediencia siempre nos va a costar. La obediencia siempre nos va a costar. Ahora, en los versículos 9 y 10 de Filipenses capítulo 2, vemos la consecuencia de la obediencia. Y así, hermano, como la desobediencia trae maldición, así como la desobediencia trae estancamiento, atraso, dolores, sufrimiento,
a nuestras vidas, la obediencia trae totalmente lo opuesto. Y nosotros debemos de entender, hermanos, que sin obediencia, aunque nos cueste, no hay avance, no hay crecimiento, no hay promoción. Si la obediencia causa estancamiento, causa atraso, causa dolores y sufrimiento, la obediencia, hermano, causa crecimiento y avance y tiempos de regocijo y felicidad en nuestra vida. En los versículos 9 y 10 vemos lo que el apóstol Pablo dice. Dice: por lo cual Dios mismo le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, miren esto, hermano. ¿Cuál fue la consecuencia de la obediencia de Cristo? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, no hay autoridad o exaltación más alta sino que la de Cristo. Pero ¿por qué vino esa exaltación? Por la obediencia. O sea, vemos, hermano, que Dios exalta al obediente. O sea, Dios promueve al obediente. El obediente avanza, es exaltado por Dios, es promovido por Dios. Por eso yo le digo a la gente: oye, no te preocupes mucho por buscar posiciones o por tú, solamente séle fiel a Dios. Y Dios te va a exaltar, Dios te promueve. Miren, por lo cual Dios, o sea, porque Él fue obediente hasta la muerte, Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta más no poder. Y le dio un nombre sobre todo nombre. O sea, la obediencia causa que Dios te promueva, causa promoción y avance en tu vida. Y Dios es el que te exalta. O sea, no eres tú mismo que tienes que exaltarte. Dios se encarga de exaltarte delante de los hombres. Tú no tienes que salir por ahí y estar diciendo que yo soy pastor, que yo soy predicador, que yo soy un hombre de Dios, que yo ayuno, que yo oro. La gente misma verá eso dentro de ti, porque Dios se encarga de exaltarte por tu obediencia. Por eso, hermano, que un verdadero hombre de Dios no tiene que estar diciendo lo que hace y lo que no hace. Si es obediente a Dios, Dios se encarga de exaltarlo. Pero también cuando una persona es obediente a Dios, Dios da autoridad en esa vida, en esa persona. Miren lo que dice el versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, esto está hablando de autoridad, que estén en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, Jesucristo tiene esta autoridad perfecta y suprema porque Él fue obediente hasta la muerte. O sea, cuando una persona es obediente a Dios, Dios le da autoridad delante de los hombres, pero también autoridad en el mundo espiritual. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para sanar. O sea, la obediencia a Dios nos promueve, nos da crecimiento y avance, pero también Dios nos da autoridad. Hermano, y vemos totalmente lo opuesto en la vida de Saúl. En la vida de Saúl hubo un estancamiento, un atraso por la desobediencia. Primera de Samuel capítulo 15, en el versículo 3, Dios le dice a Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiadas de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pechos, vacas, ovejas, camello y asno. Y dice la palabra en el versículo 8: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y dice el 9: y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado y de los animales engordados. O sea, a Saúl le costó mucho la obediencia aquí y no quiso pagar el precio. ¿Cuál era el precio? Matar todo, los animales, aún al rey,
Pero ese precio era demasiado alto para Saúl y no decidió pagar el precio, sino que dejó al rey Agag vivo por un beneficio y también tomó todos los animales más gordos. ¿Y qué pasó? Bueno, esa desobediencia estancó la vida en absoluto del rey Saúl. Miren lo que dice Dios en el versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, a Dios le pesó poner a este hombre por rey. Y fue destituido como rey por este acto de desobediencia. Y ahí, hermanos, que vemos una palabra muy importante que Dios nos da. En el versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, que el mayor sacrificio, la mayor ofrenda que usted le puede dar a Dios es la obediencia. Dice, el obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención que la grosura. O sea, el que tú le prestes atención a Dios, o sea, el que tú seas obediente a Dios, es mejor que la grosura que se ofrecía en sacrificio a Dios en ese tiempo. En el versículo 11, me gusta cómo concluye esto. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando tú eres obediente a Dios, aunque la obediencia a ti te cueste, esa obediencia tuya a Dios le trae gloria. Si usted en algún momento ha querido glorificar a Dios públicamente, sea obediente hasta que usted le cueste. Miren lo que dice, para gloria de Dios el Padre. Hermano, cuando un cristiano le es obediente a Dios, aunque la obediencia le cueste, está glorificando a Dios. Es una manera de glorificar a Dios. Y nosotros debemos de entender, hermano, que no solamente a Jesús la obediencia le costó, sino que a Moisés la obediencia le costó poder vivir de una manera lujosa y extravagante. Hebreos capítulo 11, 24 al 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. O sea, eso es como que usted rehúse que Luis Abinader a usted lo adopte como hijo. No, yo no quiero eso. O sea, hijo del presidente, todo el poder, toda la gloria, toda la riqueza, Moisés rehusó. Y miren eso, por la fe Moisés hecho ya grande. O sea, fue una decisión personal y propia que él tomó. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Miren lo que dice el 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A Moisés la obediencia le costó que lo llamaran hijo de la hija del faraón y de gozarse de todos los deleites, el poder y el privilegio. Sino que por su obediencia él escogió ser maltratado juntamente con el pueblo de Dios. Hermano, la obediencia a 3 jóvenes hebreos le costó un tiempo en un horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego. Por ser obediente a Dios, a estos muchachos, la obediencia le costó que lo metieran en un horno de fuego. Y debo de preguntarte, ¿qué a ti te está costando tu obediencia a Dios? ¿Qué a ti te está costando tu obediencia a Dios?
Daniel capítulo 3, a estos 3 jóvenes lo echan en un horno para ser obediente a Dios. Ellos no querían inclinarse ante una estatua, porque Dios le había dado por ordenanza no adorar otros dioses, y por su obediencia a Dios lo arrojaron en un horno de fuego. La obediencia a Daniel le costó 3 días en el foso de los leones. O sea, hermano, a todo gran hombre de Dios que Dios usó, que Dios exaltó, que Dios promovió, que Dios lo avanzó en su reino, en su propósito, que Dios le dio autoridad y posición, fueron hombres que la obediencia le costó. Abraham le costó la obediencia, hermano, dejar su tierra, su parentela. Óigame, eso es como que si a usted le digan, óyeme, levántate y múdate para Haití. Que yo deje mi casa, mi familia, todo lo que yo tengo, mi vida hecha aquí en la República Dominicana, y que me vaya para un país donde hay tanta escasez como Haití. Eso es lo que costó a Abraham la obediencia. Génesis capítulo 12. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, Dios ni le dijo para dónde lo iba a llevar. La obediencia le costó despojarse de su tierra, de su familia, de su confort, de todo lo que él conocía. Pero ¿quién fue Abraham? El padre de la fe. ¿Quién fue Moisés? Que la obediencia le costó sufrir con el pueblo de Dios y le costó todo ese lujo de la casa del faraón. Moisés fue aquel gran líder que hasta el día de hoy los judíos lo tienen a él como más grande que Jesús. O sea, Moisés fue el gran líder del pueblo de Dios, un hombre que Dios hablaba con él cara a cara. Pero ¿por qué y cómo? Porque a él le costó la obediencia. Hermanos, en conclusión, para deleite y refrigerio suyo, quiero decirle que el obedecer a Dios no vale la pena. Personas que dicen, el obedecer a Dios vale la pena. No, hermano, el obedecer a Dios no vale la pena. El obedecer a Dios vale la vida. Porque si tú no eres obediente a Dios, no tendrás vida eterna, te irás para el infierno. O sea, tu vida depende de tu obediencia a Dios. El obedecer a Dios, hermano, no vale la pena. El obedecer a Dios vale la vida. Porque no hay espacio para los desobedientes en el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y nosotros entendemos, hermano, que la fidelidad es sinónimo de obediencia. Miren lo que dice. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y concluye este texto diciendo, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Tu corona de vida depende de tu obediencia a Dios. Fidelidad es sinónimo de obediencia. Jesús dice, aquí sé fiel hasta la muerte y te daré. Hay una condición para tener la corona de vida, o sea, la vida eterna. Y te daré. O sea que si tú no eres obediente a Dios, no te darán la corona de vida. Porque no hay espacio para los rebeldes en el reino de Dios. Hermano, la obediencia no vale la pena, vale la vida. Porque la corona de vida, la salvación, depende, hermano, de nuestra fidelidad, nuestra obediencia al Señor. Y miren quién es que te entregará la corona de vida personalmente. Y yo te daré. Hermano, imagínese ese gran día. Imagínese ese gran día, hermano, que la obediencia a usted le haya costado negarse a sí mismo,
lugares, personas, cosas que a usted le haya costado disgustar a muchas personas, que la obediencia a usted le haya costado beneficios personales, económicos, pero que por esa obediencia que a ti te costó, Jesucristo en aquel gran día te ponga la corona en tu cabeza. Dice, la cual yo te daré. Hermano, no hay mejor y mayor día que este, que por nuestra fidelidad, nuestra obediencia. Y miren lo que dice, sé fiel hasta la muerte. Mire cómo esto se enlaza con Filipenses capítulo 2 versículo 8, que Jesús murió y muerte de cruz. O sea, que Jesucristo fue fiel hasta la muerte. O sea, Jesucristo no hubiese demandado que nosotros fuéramos fieles hasta la muerte sin Él primero ser fiel hasta la muerte. Porque es algo egoísta yo pedir algo de ti que yo no primeramente esté dispuesto a dar. Y miren la razón por la cual el diablo, hermano, nos probará. Antes del Señor llamarnos a ser fiel hasta la muerte, dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. O sea, que las pruebas del diablo, la tribulación del diablo a nuestra vida es con el propósito de que tú y yo seamos desobedientes. Con el propósito de que no obtengamos la corona de vida. Hermano, por esto fue que el apóstol Pablo pudo concluir al final de su vida en 2 de Timoteo capítulo 4, 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla. O sea, le costó la obediencia. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Aquel apóstol Pablo está diciendo lo mismo que dijo Cristo, que es Él mismo que nos dará la corona. Y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, pero antes del apóstol Pablo decir que su corona estaba preparada, que el juez justo se la dará, él dijo, he peleado la buena batalla. O sea, es una batalla constante el tú serle obediente a Dios. La obediencia cuesta. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. A Jesús la obediencia le costó la vida. ¿Y a ti qué te está costando la obediencia a Dios? ¿Un poco de tiempo? ¿Poner a un lado ciertas cosas? ¿Poner a un lado planes y deseos personales, cosas, lugares, personas? ¿Qué te está costando la obediencia a Dios? Bueno, a Jesucristo le costó la vida. A Moisés le costó dejar todos los deleites, la riqueza y beneficio del palacio del faraón. A Sadrach, Mesach y Abednego le costó un tiempo un horno de fuego. A Daniel le costó 3 días en la fosa de los leones. ¿Y a ti qué te está costando la obediencia a Dios? Hermanos y amigos, nunca es tarde para retomar nuestra obediencia a Dios. Han habido momentos en mi vida, hermano, que yo quizás he hecho alguna cosa que sé que no están bien con el Señor. Y el diablo me ha dicho, pero ya está muy tarde para tú iniciar y retomar de nuevo. Y Dios viene y me dice, cada día yo te doy la oportunidad de comenzar de nuevo. O sea, hermanos, si nosotros hemos tomado algunas decisiones incorrectas, si nosotros quizás, hermano, en estos últimos tiempos hemos estado desenfocados y quizás en cierta desobediencia al Señor, nunca es tarde. Hoy podemos iniciar de nuevo. Hoy podemos comenzar de nuevo.
Hoy podemos decir: Señor, desde hoy en adelante yo me propongo y decido serte obediente aunque me cueste. Y le va a costar. Solamente tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Nunca es tarde. Hoy puede ser nuestro nuevo comenzar. Hoy Dios hace todas las cosas nuevas. Y podemos comenzar un nuevo legado de obediencia al Señor. Y tú verás como Dios te da crecimiento, avance, desarrollo, autoridad en tu vida. Desde hoy podemos comenzar de nuevo. Nunca es tarde para nosotros iniciar una dedicación, una vida dedicada a la obediencia a Dios. La palabra dice que si pecamos, abogado tenemos con el Señor, que Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, hoy puede ser ese nuevo día. Hoy puede ser el día en el cual tú entendiste que la obediencia cuesta, y desde hoy en adelante tú estás dispuesto a pagar el precio por la obediencia. La obediencia cuesta, hermano. Desde hoy podemos iniciar, ponernos a cuenta con el Señor. Y este día, hermanos, hoy, ¿a qué estamos hoy? A 7 de abril puede ser el día que usted diga: Señor, yo entiendo que la obediencia cuesta, y desde hoy en adelante estoy dispuesto a comenzar a pagar el precio. Tiene que haber un día donde usted se pare firme y tome esa decisión. Y creo que el mejor día es hoy. Bueno, Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo. O sea, avance, crecimiento, posición, poder, autoridad por la obediencia. Si hay una persona en este lugar, o que quizás nos están viendo por las redes sociales, y que hoy es ese día para usted, en el cual desde hoy en adelante usted tome la decisión de comenzar a pagar el precio por la obediencia, este es el momento para tomar esa decisión. Y ahí donde usted está, puede decirlo en voz alta o de una manera personal. Y vamos a hacer este voto con el Señor. Y déjeme decirle que este voto es más necesario hoy más que nunca, ya que nuestra fidelidad y obediencia a Dios en estos próximos días serán probados. Más que nunca. Repite y diga conmigo: Padre, hoy tomo la decisión de ser obediente, aunque me cueste. Señor, te pido que me dé la fuerza, me dé el dominio propio para serte obediente hasta que me cueste. Padre, hoy hago el voto de obedecerte por encima de mis deseos, de mis planes, por encima del mundo, por encima de las propuestas del diablo, por encima de lo que yo entienda que sea bueno, agradable o aceptable para mi persona. Hoy, Señor, hago el voto de serte obediente hasta que me cueste. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde.